Qué alegría verles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su programa, El Estudio Bíblico, un programa en donde respondemos inquietudes de la Biblia, hoy con una pregunta muy importante. ¿Qué enseña la Biblia sobre el rapto secreto? Sobre este tema hay diferentes denominaciones religiosas que tienen, aunque tienen la idea central y la creencia central del rapto secreto o del arrebatamiento de la iglesia, que es lo mismo, pero pueden haber diferencias en las ideas de una denominación a otra denominación. Para algunas denominaciones, el rapto secreto y la segunda venida de Cristo es el mismo fenómeno. Para otras denominaciones, el rapto secreto y la segunda venida de Cristo son dos eventos separados en momentos de tiempo diferentes. Así que poder hablar exactamente de lo que piensa cada denominación pues sería imposible. Lo que vamos a desarrollar hoy es tomar el concepto central, aclarar por lo menos 4 aspectos que integran la mayoría de las creencias en relación a este tema y dejar que sea la Biblia la que pueda respondernos. Así que si estamos listos, avancemos. Voy primero con la definición de qué es rapto. Rapto, para la gran mayoría de las iglesias cristianas que así lo creen, es la creencia de que los cristianos fieles serán sacados repentinamente de la tierra para unirse al Señor en el aire, en las nubes, antes de la gran tribulación. Eso quiere decir que las personas serán arrebatadas. Y para ilustrar este concepto, algunas iglesias cristianas han contratado actores de primera línea que han logrado formar parte, ser protagonistas de películas que incluso han alcanzado cierta difusión en los Estados Unidos y en el mundo entero acerca del rapto. Quiero compartir por lo menos 3 de esas películas que sería bueno que ustedes las vieran para que puedan conocer un poco en qué basan ellos su creencia y luego compararlo con lo que la Escritura plantea. Miren, por ejemplo, esta es una quizás la más famosa de todas, protagonizada por un actor de mucho renombre, Nicolas Cage. La película se llama Left Behind o Dejados Atrás, aquí en el inglés, pero tiene 2 nombres diferentes en el español. La última profecía y el fin comienza Apocalipsis. Así que búscala por estos nombres y seguramente vas a poder entender este concepto. Aquí hay 2 películas más. Left Behind, esta fue hecha muchos años atrás. Yo tuve la oportunidad de ver ambas para poder conocerlo. Y esta es otra, un segundo después. Así que con estas 3 películas tú puedes hacerte la idea de lo que significa esta creencia del rapto secreto. Hay por lo menos 4 aspectos en esta creencia que quiero destacar en el estudio de hoy. Número 1. Los fieles serán arrebatados en forma repentina. Así lo considera la creencia del rapto secreto. Número 2. Cristo no vendrá en forma visible al mundo. Y por supuesto, hay textos bíblicos que ellos usan para creerlo de esa manera. Número 3. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Otro elemento importante en esta creencia del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Número 4. Serán arrebatados para reinar con Cristo. Así que tomando estos 4 elementos que contiene esta creencia, pues quiero presentar cada uno de los elementos y luego irlo aclarando a la luz de la que la palabra del Señor plantea. Así que vamos a comenzar con el primero. El primero está aquí. El argumento es: los fieles serán arrebatados en forma repentina. Ustedes van a ver en las películas de las cuales les hablé hace algunos momentos que hay personas que se encuentran en un avión y desaparecen y solo queda su ropa allí. Están en un supermercado y desaparecen, solo dejan su ropa allí. Están 2 en un vehículo y el uno va conduciendo y desaparece la persona. Incluso hay accidentes automovilísticos porque algunos de los que desaparecen son los que van conduciendo los vehículos. Entonces así es el arrebatamiento. La gente desaparece, la gran mayoría de personas que no conocen es lo que la película plantea, ¿verdad? Que no conocen, se sorprenden por lo que está sucediendo. Aviones incluso pierden hasta pilotos. Hay una gran convulsión en el mundo porque personas han sido arrebatadas. Ahora la pregunta es, ¿será eso correcto a la luz de la Escritura?
¿Es eso lo que la palabra del Señor enseña? Este es el texto que se usa para poder afirmar esa creencia. Y el texto aparece registrado en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 17. Dice Dios en su palabra: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si ustedes notan, aquí está la palabra arrebatados. De paso, la palabra rapto pues no aparece en la Biblia, pero es utilizada para que la gente pueda entender esta creencia. Por eso algunos, en lugar de usar la palabra rapto, usan la palabra arrebatamiento, porque esta palabra sí aparece en la Biblia y específicamente en este texto. Aquí está mostrando que habrá un momento en que las personas que estén vivas serán arrebatadas para poder encontrarse con el Señor en el aire. Ahora, miren estos otros versículos que hablan acerca de lo mismo. Esto está en Mateo, el capítulo 24, el versículo 40 y 41. Lean conmigo. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dice el verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Así que estos versículos también son utilizados para poder decir que habrá un momento en que, estando dos personas juntos, el uno será arrebatado y el otro no. ¿Realmente es esto lo que quiere decir la Biblia? Que las personas serán arrebatadas en forma repentina y que muchos, esos arrebatamientos incluso producirán una gran conmoción en el mundo e incluso accidentes como las películas los muestran. Miremos un texto más sobre este concepto, y es la base bíblica que utilizan los que creen en ello para poder respaldar su creencia. Está en Lucas, el capítulo 17, el versículo 34 al versículo 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será será tomada, la otra será dejada. Versículo 36. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así que ya notaron que el versículo que leímos anteriormente de Mateo, el capítulo 24, 40 al 41, y Lucas 17, 34 al 36, pues son dos porciones de la Biblia paralelas. Una son palabras de Jesús que las está narrando Mateo, las otras son las mismas palabras de Jesús que las está narrando Lucas. Así que tenemos claro de en dónde se basa la creencia. Pero, ¿será eso así? Bueno, para poder entenderlo, quiero que comencemos mirando los textos. Y voy a enfocarme en Lucas 17, pero quiero que miremos el contexto. Uno de los principios de interpretación bíblica, y de paso estos principios son aglutinados por una manera, o mejor, por una ciencia que ha sido denominada hermenéutica, y hermenéutica es la ciencia de la interpretación, en este caso la ciencia de la interpretación bíblica. Así que un principio hermenéutico claro es que debemos mirar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Mirar los versículos anteriores, mirar los versículos posteriores, para que no se saque un texto de su contexto y quizás termine diciendo una cosa que no sea lo que el texto quiere decir. Así que miremos lo que dice la palabra del Señor. Vayan conmigo a Lucas 17, voy a leer desde el versículo 26. Dice el 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ustedes van a encontrar que en el momento del diluvio, tal como el texto lo dice, así será, así como fue en el diluvio, será la venida de Jesucristo. ¿Y qué pasó en el diluvio? Unos fueron salvos dentro del arca y los otros fueron destruidos fuera del arca. ¿Qué sucedió con Lot? Lot y su familia, en este caso sus dos hijas, porque su esposa volteó a mirar atrás y se convirtió en estatua de sal, pero Lot y su familia fueron salvos, pero los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Lo que está diciendo el contexto es que hay un grupo de personas que son muertas por sus pecados y otro grupo de personas que son salvas por su fidelidad a Dios.
Noé y su familia en el caso del diluvio. Lot y su familia en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora, después de que decimos eso, estamos listos para poder entender los versículos siguientes, que son precisamente los que están en pantalla. En aquel día el que esté en la azotea, dice el verso 31, y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Y aquí vienen los versículos. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que así como fue en los días de Noé, que así como fue en los días de Lot, así sucederá cuando Cristo venga. Así como hubo dos grupos en los días de Noé, así como hubo dos grupos en los días de Lot, así sucederá también cuando Cristo venga. Uno será tomado para Cristo, para su reino, y otro será dejado, se perderá. Aquí hay uno que vivirá y otro que morirá. Un salvo y un perdido. Está claro el contexto. Sin embargo, el texto sigue diciendo, para terminar de clarificar este asunto, dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 35, el mismo concepto. Verso 38, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así que, ¿está claro? El contexto nos permite ver a qué se refieren estos textos. Así que aquí no está hablando de que el que será dejado quedará vivo. Porque los que fueron dejados en el diluvio todos murieron. Los que fueron dejados en los tiempos de Sodoma y Gomorra todos murieron. Y los que sean dejados en esta tierra, cuando Cristo venga, todos morirán también, como la palabra del Señor lo explica, y ya lo hemos visto en otros estudios bíblicos, cuando hemos aclarado el concepto de la venida de Cristo. Así que aquí está este argumento que ellos plantean. Claro que sí va a haber un arrebatamiento. Claro que el arrebatamiento será de los justos, pero no quedará un grupo de personas vivas en la tierra. Los justos irán a encontrarse con el Señor en el aire, como lo dice Primera de Tesalonicenses, el día en que Cristo venga. En otras palabras, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento se da en el mismo momento. Cristo viene y entonces ahora son llevados los justos, levantados de la tierra, llevados a Jesús. No desaparecerán, porque no hay ninguna parte de la Biblia que dice que desaparecerán, que generará conmoción, como las películas nos lo hacen creer, sino simplemente que serán levantados de la tierra. Jesucristo vendrá por segunda vez, estará aquí en las nubes de los cielos, y allí entonces podrá irse con sus hijos de ahí para siempre, para estar para siempre con el Señor. Vamos a seguir mirando esto. No pierdas el hilo, porque voy a pasar al siguiente argumento y allí vas a complementar lo que estamos diciendo en este primer punto. Entremos al segundo punto. El argumento es que Jesús no vendrá en forma visible. Bueno, no vendrá en forma visible, dicen los que exponen este concepto del rapto, porque las personas serán arrebatadas y serán llevadas a estar con el Señor. ¿Y de dónde toman esta idea? Bueno, ellos dicen que de la misma manera como se manifestó una nube en el monte Sinaí que cubrió el monte, nadie vio la figura de Dios, sin embargo oyó la voz de Dios, que de esa misma manera será cuando Cristo venga. Bueno, pues no hay evidencia bíblica para que nosotros podamos decirlo. Vamos a mirar realmente qué es lo que la palabra del Señor dice. Este es el texto que ellos toman como base. Juan 14, 19. Dice Dios en su palabra: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este concepto se está tomando para decir que las palabras de Jesús dicen: el mundo no me verá más. Quiere decir entonces que los seres humanos ya no verán más a Cristo. Pero aquí Jesús está haciendo referencia a su condición humana. Cuando Él, siendo humano, estaba aquí en la tierra, iba a ser sacrificado, iría a la tumba y ya el mundo no lo vería como lo vería. Y cuando habla del mundo se refiere a la mayoría de personas. No obstante, Jesús, después de resucitado, se presentó a muchos, como la Escritura lo plantea. Ahora, eso es muy diferente al hecho de que Jesús vendrá en gloria, poder y majestad cuando se manifieste en la nube de los cielos. Miremos ese aspecto. La venida de Jesús será visible, sí. Será visible. Así lo deja ver la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. He aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, quiere decir las personas que horadaron sus manos y sus pies y su costado, y los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Este primer versículo muestra claramente que Jesús sí se manifestará visiblemente para todos. Recuerden, una cosa era Jesús en su humanidad, y aunque todavía conserva Jesús su humanidad, ahora tiene el poder, la gloria y la inmortalidad que le fue concedida a Jesucristo para poder ser nuestro Redentor y nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Así que está claro, Jesús viene y todo ojo le verá. Pero hay muchos más argumentos que hablan de que su venida será visible. Miremos el siguiente texto. Aquí está, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Jesús está despidiendo a los discípulos, está ascendiendo al cielo y se aparecen unos ángeles y corroboran que de la misma manera como se fue vendrá. Escuchen. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Noten, Jesús se va en forma visible, una nube lo cubre, pero ahora en una nube vendrá y también será en forma visible. Así como lo habéis visto ir, así vendrá del cielo. O sea, está absolutamente claro que vendrá en forma visible. Y un texto más. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un relámpago que sale desde el oriente hacia el occidente. Yo he tenido la oportunidad en algunos lugares. Cuando vivía en mi país, Colombia, cerca de la ciudad de Pereira, había, no lejos de allí, algunas cuantas millas de allí, uno de los lugares con mayor cantidad de relámpagos en el mundo. Y aún desde la ciudad de Pereira a la distancia podíamos contemplar esa cantidad de relámpagos. Era muy normal ver el cielo iluminado constantemente por los relámpagos. Pero en otras oportunidades también he podido ver relámpagos que salen desde oriente hasta occidente. Eso es visible. Lo que está diciendo aquí es que de la misma manera como todos vemos un relámpago, como el relámpago se muestra, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo mundo la verá. Así que hay demasiada evidencia bíblica para poder decir que la venida de Jesús será visible. No obstante, no podemos tomar un texto fuera de su contexto para poder decir entonces que, bueno, como Jesús dijo que ya no lo verían jamás, entonces desechamos todos los demás textos de la Biblia. En lugar de buscar que los textos se sincronicen, tomamos solo uno como referencia y los demás no los tomamos en cuenta. Eso es un gran error en el manejo de la hermenéutica bíblica. Ahora, yo creo que las personas que están un poco confundidas en relación con esto no tienen ninguna mala intención. De paso, creo que muchos de ellos son maravillosos cristianos, fieles cristianos, pero también creo que quizás están confundidos y que necesitan ser clarificados sobre este concepto. Pero además de que la venida de Jesús será visible, también la venida de Jesús será audible. O sea, no solo se verá, sino también se escuchará. Y vamos a mirar aquí algunos textos al respecto de esto. Miremos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Notaron? El Señor mismo con voz. Él estará en la nube, Jesucristo. Y con su voz, todo mundo ahora le escuchará. Y entonces sabrá que Jesús ha venido. Dará la orden, se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. O sea, la voz del Señor, de la misma manera como Jesús llamó a Lázaro de la tumba. Esto es solo un anticipo de lo que sucederá al final de los tiempos. Cuando Cristo venga a la nube de los cielos, también con su voz llamará a los muertos de las tumbas. Y la trompeta de Dios sonará. Ahora, esto lo escribió el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo que escribió Primera de Tesalonicenses 4:16, pues fue el mismo que escribió Primera de Corintios 15:52, que vamos a leer a continuación.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Notaron esto? Si ustedes leen 1 Tesalonicenses 4 y si ustedes leen con detalle 1 Corintios 15, en donde Pablo está hablando del mismo fenómeno de la venida del Señor, de que ahora los hijos de Dios recibirán inmortalidad, ustedes van a encontrar muchos elementos en común. Elementos en común, la venida de Cristo, elementos en común que Él hablará, elementos en común que Él ahora usará la trompeta y elementos en común que los muertos resucitarán. Pero también hay otro elemento interesante que presentan ambos textos y es que los que estén vivos serán transformados. En 1 Tesalonicenses Pablo habla que serán arrebatados al cielo, pero aquí en 1 Corintios 15 él agrega algo interesante y es que las personas que estén vivas para cuando Cristo venga recibirán inmortalidad, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Noten ustedes que ambas cosas se dan al tiempo. Los muertos son resucitados y además de que los muertos son resucitados, los vivos justos son transformados y son arrebatados. Pero se da en el mismo momento de la segunda venida de Cristo. Así que a diferencia de como algunos otros plantean, y es que el arrebatamiento que se da antes de la gran tribulación será diferente a la venida de Cristo, cuando Cristo vendrá a castigar al anticristo y plantean ellos, pues no es así. La Biblia lo presenta todo como un solo evento. De paso, considero que es el evento más portentoso en majestad, gloria, poderío divino desde la misma creación. Después de la creación, ningún otro evento que narra la Biblia está tan lleno de poder como este evento de la segunda venida. No dejando atrás un evento trascendental que es el evento del diluvio, pero no hubo tanto poder manifestado en el diluvio como el que habrá en la segunda venida de Cristo, al abrirse las tumbas, al sonar la voz de trompeta, al todo el mundo ser impactado y que los justos sean arrebatados y que los impíos sean muertos con el resplandor de su venida. Así que hasta aquí pienso que ha quedado claro que la segunda venida es visible, que la segunda venida de Cristo es audible, que todo mundo sabrá que Jesús ha llegado, que no será un arrebatamiento en secreto como algunos plantean. Pero entonces, ¿qué en cuanto al hecho de que la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón? Porque estos textos también son utilizados a veces para poder decir que Jesús vendrá en forma escondida y secreta. Miremos los textos. 1 Tesalonicenses 5:2, dice Dios en su palabra, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está hablando específicamente es la sorpresa que trae la llegada de un ladrón a una casa. Nadie lo está esperando, el ladrón cae de sorpresa. De la misma manera, el día de la venida de Cristo será eso, será sorprendente. La gente no lo esperaba. ¿No fue lo mismo lo que pasó en el diluvio? La gente solo comenzó a clamar cuando las aguas cayeron. ¿No fue lo mismo lo que pasó en Sodoma y Gomorra? El fuego y el azufre descendieron y tomó a todos por sorpresa porque no se quisieron arrepentir. Es lo mismo que sucederá cuando Cristo venga. Ese día tomará a muchos por sorpresa porque no están interesados en estudiar la palabra, no están interesados en saber que estamos viviendo los eventos finales. Y yo quiero decirles que espero que aunque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora, espero que esto suceda muy pronto y podamos ir a vivir con Cristo por la eternidad. Así que aquí está hablando del factor sorpresa. Para que ustedes lo tengan claro, pues tengo que mostrarles los versículos siguientes. Vamos a mostrar el versículo 3 y 4 para ver el contexto. 1 Tesalonicenses 5, 3 y 4. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Yo espero que con esto ya haya quedado claro lo que acabamos de explicar. Aquí el énfasis está en el factor sorpresa. Jesús, el apóstol Pablo está hablando es que el ladrón sorprende a los que va a robar. ¿Te han robado alguna vez? ¿Esperabas que te robaran? Si tú supieras que te iban a robar, posiblemente hubieras estado muy apercibido. Sea que te hayan robado tu carro, sea que te hayan robado tu casa, sea que te hayan robado en el transporte público, sea que te hayan robado en la calle. A mí me han robado en varias oportunidades. Y siempre ha sido factor sorpresa. Yo no esperaba que me robaran.
Allí, de eso es que está hablando. Y no es que el Señor viene como ladrón a robarse a las personas. No, 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 no. Está refiriéndose es al día, que el día en que Cristo venga será como el día en que el ladrón aparece, por sorpresa. Espero que con esto haya quedado claro. Sin embargo, miremos esta cita donde el apóstol Pedro también habla de lo mismo. Está en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con un gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Notan ustedes que cuando Cristo venga, el mundo será grandemente impactado. Y grandemente impactado porque habrá gran estruendo. Recuerden, voz de mando, trompeta de Dios. Habrá mucha revolución, los elementos estarán ardiendo, serán deshechos, la tierra será consumida, las obras serán quemadas. Eso es lo que sucederá el día en que Cristo venga. Ok, así que aquí ya hemos aclarado cómo vendrá Jesús y hemos aclarado también los textos que se habla en relación como ladrón. Pasemos al siguiente argumento. El siguiente argumento es que Jesús vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Este argumento suena muy interesante porque según este argumento Dios no quiere que su pueblo pase esa gran tribulación, sino que entonces su pueblo vaya a reinar con él. Y ya hablaremos de eso porque ese es el último argumento que expondré. Así que noten ustedes, la iglesia será tomada antes de la gran tribulación. Los que exponen, o muchos de los que ponen esta enseñanza o creencia o teoría del rapto secreto, dicen que habrán dos tribulaciones. Una tribulación pequeña por donde pasará la iglesia y una gran tribulación en donde ya no estará la iglesia. Sin embargo, aunque suena interesante, faltan argumentos bíblicos para poder presentar este concepto como ellos lo presentan. Más bien yo diría lo contrario. El pueblo de Dios siempre ha tenido que pasar por tribulación. Es más, Dios lo que hace es proteger a su pueblo en medio de la tribulación. Pero Dios no impide que pasen por la tribulación. Voy a presentar quizás dos ejemplos, aunque podría hablar de muchos más. Miremos este que es muy conocido por todos. Y este ejemplo tiene que ver con la salida de Israel de Egipto. Israel en Egipto experimentó las 10 plagas. Pero si ustedes notan, esas 10 plagas no sucedían en la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel. Pero los demás sí sufrían por las plagas. Así que sufrían los impíos. Sin embargo, hubo algunas de las plagas, y quizás voy a hablar de la plaga número 10, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, en donde el ángel de la muerte pasó por el campamento de los israelitas, pero los israelitas tenían que manchar los dinteles con la sangre del cordero pascual. Ahora, mataban el cordero, tomaban la sangre, untaban el dintel. Eso le estaba diciendo al ángel de la muerte que ahí no debía entrar, porque los que estaban ahí creían en el cordero, creían en ese cordero que sería inmolado en el futuro. Y de paso ese cordero pascual pues es una representación, un anticipo de Cristo que moriría 1500 años después en la cruz del Calvario. Así que los que creían en el Señor, creían en la orden de Dios, pues estaban allí resguardados. Noten ustedes que sí, la plaga pasó entre ellos, pero ellos eran protegidos por las plagas y eran protegidos por Dios, así que tuvieron que experimentar tribulación, tuvieron que atravesar el Mar Rojo, y ellos pasaron el Mar Rojo, pero cuando entraron los ejércitos egipcios en el Mar Rojo, sobre ellos vino el mar y los sepultó. ¿Qué estamos diciendo con ello? Que en medio del mar y de la tribulación el pueblo salió, pero finalmente Dios lo protegió. Noten, por ejemplo, el caso, y ustedes pueden mirar esta historia con lujo de detalles y las plagas. Yo quiero que vayan a Éxodo, el capítulo 7 y hasta el capítulo 12, encontrarán todos estos aspectos de las plagas. Fueron guardados de esa tribulación. La otra ilustración que quiero dar es la de los jóvenes en el horno de fuego que aparece en Daniel el capítulo 3. Noten que ellos no quisieron adorar a la imagen que el rey Nabucodonosor había erigido, una imagen en oro puro de cerca de 30 metros de altura, una imagen que él tuvo en su sueño, y entonces ahora quería que todos vinieran a adorarla, pero los 3 jóvenes hebreos se mantuvieron en pie y no la adoraron, y entonces como resultado fueron echados al fuego ardiente, pero allí en el fuego ardiente se apareció uno semejante al Hijo de los Dioses, se apareció Dios mismo para estar con ellos, para protegerlos. Algunos, los que los echaron a ellos al horno, murieron quemados, pero ellos salieron del horno y su ropa ni siquiera olía a humo. La razón, fueron protegidos en medio de la tribulación.
Así que en ningún momento Dios habla de que el pueblo de Dios no enfrentará tribulación. Pero vamos más adelante, porque aquí hay más argumentos que quiero compartir con ustedes en relación con eso. Apocalipsis, el capítulo 16, es el capítulo de las plagas. Y Apocalipsis 16 dice que Cristo vendrá en la séptima plaga y que nadie irá al cielo antes de esas plagas. Y esas 7 postreras plagas son la gran tribulación de la que habla la Biblia. Miren lo que dice Apocalipsis 16:15. Yo vengo como ladrón, de sorpresa. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, que no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Así que aquí nuevamente el factor sorpresa. Aquí dice el Señor que sean guardados, pero miren cómo sigue diciendo. Denme un segundo. Voy a mirarlo desde mi Biblia para que podamos mirarlo con detalle. Aquí está. Apocalipsis, el capítulo 5. Apocalipsis 16:15. Quería verlo en mi Biblia porque estas palabras están en rojo en mi Biblia. Y en rojo quiere decir que son palabras de Jesús. Él mismo está diciendo que viene como ladrón, que viene como sorpresa y que bienaventurado aquel que se mantenga. Ahora escuchen. Voy a llevarlos a Apocalipsis 15:8. Y Apocalipsis 15:8 muestra: y el templo se llenó de humo, el templo de Dios, por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podía entrar al templo de Dios en el cielo hasta que pasara la gran tribulación. Y aquí están las 7 plagas que muestra Apocalipsis 16. Las he puesto aquí rápidamente. Una úlcera maligna, el mar se convierte en sangre, los ríos se vuelven en sangre, el sol quema a los rebeldes, hay tinieblas sobre la bestia, se secó el agua del Éufrates para la batalla final, y el número 7 viene el terremoto y el granizo. Allí es donde Cristo se manifiesta en gloria. Así que aquí encontramos con absoluta claridad que la palabra del Señor muestra que la iglesia pasa la gran tribulación, que luego Cristo viene y que nadie puede entrar al cielo hasta que se cumplan las 7 postreras plagas. Así que no sé de dónde sale la idea de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, cuando la Biblia plantea que la iglesia pasará la gran tribulación, pero que la iglesia y los fieles de Dios serán protegidos en medio de la tribulación. ¿Está claro, verdad? Ahora vamos a ir al último argumento. Y el último argumento aparece, que es es que serán arrebatados para reinar con Cristo. Y algunos dicen, ¿cómo van a ser arrebatados para reinar? ¿A quién van a reinar? Si todo el mundo murió aquí en la tierra, dicen los que exponen esta creencia del rapto. Si todos mueren aquí, ¿a quién van a reinar? Bueno, pues la palabra reinar significa reinar en el gobierno de Dios. Sería ilógico pensar que Dios solamente tiene hijos en esta tierra. Dios tiene hijos en muchos lugares del universo. Es más, el dueño del universo es Dios. El que concibió todas las galaxias es Dios. Creemos que hay vida en otros planetas. Por supuesto, no hay mucha evidencia bíblica al respecto de ello en la Escritura, excepto algunos textos. Uno de ellos está registrado en Job, el capítulo 1, cuando se reunieron representantes de muchos lugares delante de la presencia de Dios, y por el planeta Tierra fue como representante Satanás ante los atrios celestiales. Este texto pues nos permite ver que indiscutiblemente hay otras criaturas que Dios ha creado en el universo, porque no tendría razón de ser que Dios haya creado un universo tan vasto únicamente para que existiera un minúsculo planeta llamado Tierra en donde están los habitantes, o estamos nosotros. Hay otros lugares donde no ha habido pecado, donde hay seres que Dios ha creado, y yo estoy convencido que Dios crea constantemente porque Dios quiere compartir el amor con sus criaturas. Pero eso es algo que veremos y sabremos con detalle solo cuando Cristo venga en gloria. Así que aquí está el argumento: arrebatados para reinar con Cristo. Entonces, ¿qué reinaremos? Bueno, pues reinaremos sobre todo el reino de Dios, que no es solo el planeta Tierra, que se circunscribe al universo entero.
Incluso reinaremos con Él estando aún reinando sobre los ángeles caídos, que fueron los demonios, los espíritus, que salieron del cielo porque se rebelaron contra Dios, tal como lo dice Apocalipsis el capítulo 12, el versículo 9 al 12. Satanás y sus ángeles fueron arrojados y ahora ellos estarán esperando la condenación final para que el pecado sea exterminado. Miren cómo lo plantea Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6, hablando de este reinado. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí tenemos que los que son arrebatados primero reinarán con Dios 1000 años. Algunos creen que los que son arrebatados se estarán con Cristo 1000 años, pero la vida seguirá aquí en la tierra. Aquí en la tierra seguirán las personas. De paso, hay algunos que creen en el rapto secreto, que piensan que ya Cristo vino espiritualmente en algún momento de la historia y que ya estamos viviendo esos 1000 años de paz. Bueno, no hay evidencia bíblica para decirlo, pero es como algunas personas así lo piensan y lo creen. Y no creo que el hecho que crean así los haga malas personas, ni más faltaba, todo lo contrario. Creo que pueden estar un poco confundidos y deben profundizar más en la palabra. Así que aquí tenemos claro que van a reinar, primero por 1000 años, pero luego, dice la palabra del Señor, que reinarán por la eternidad. Apocalipsis 22:5. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que Dios va a poner a sus hijos a reinar con Él por la eternidad. Primero por 1000 años y luego por los siglos de los siglos. Con esto hemos llegado o hemos dejado claro estos 4 argumentos. Y entonces el primer argumento que nos hablaba acerca de que la iglesia sería arrebatada inesperadamente, pues bueno, quiero decirles que ese arrebatamiento será cuando Cristo venga en el mismo momento. El segundo argumento, que la venida del Señor será en secreto, la Biblia no lo dice, la Biblia dice que será visible, que será audible. Y ya vimos muchos textos al respecto de eso. También la palabra del Señor nos muestra que la iglesia pasará la tribulación, porque nadie podrá ir al cielo hasta que se cumplan las 7 postreras plagas. Eso deja a las claras que la iglesia estará en la tribulación, pero finalmente saldrá victoriosa, guiada por Dios, protegida por Dios en medio de ese tiempo angustioso. Y finalmente hemos visto el cuarto argumento, que hace referencia a que Dios pondrá a esos hijos a reinar, pero no necesariamente tienen que reinar a personas que haya sobre el planeta Tierra, porque es que el reino de Dios se expande a muchas galaxias, al universo entero, y Dios va a dar la oportunidad a los redimidos y fieles de que puedan reinar, y que inclusive pues puedan reinar sobre esos ángeles caídos que 1000 años después de que Cristo haya venido, pues serán destruidos totalmente, tal como Apocalipsis 20 lo declara. Con esto podemos decir que no hay una evidencia bíblica para decir que el rapto secreto debe ser una creencia en la que tú o yo debamos, valga la redundancia, creer. Simplemente es una idea, simplemente es una teoría que no tiene el suficiente fundamento bíblico. Todo lo contrario. Los textos que son usados para hablar del rapto secreto, realmente lo que están haciendo es hablar de la segunda venida de Cristo, la manera en que Cristo vendrá, la forma en que Cristo vendrá, el factor sorpresa en que Cristo vendrá y la manera como sus hijos serán llevados al cielo para encontrarse con Él en las nubes. Vale la pena aclarar que Jesucristo nunca pisará la tierra. Si alguna vez tú ves en las noticias, si alguna vez ves que Cristo está caminando por ahí en la tierra, que de una vez tendrás que saber que ese es un falso Cristo, porque Cristo estará en las nubes y allí serán llevadas las personas para que se puedan encontrar con Él, tanto los muertos que resucitarán como los que estén vivos en aquel momento que serán llevados al cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te esperamos en el próximo estudio bíblico. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida.
donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.